Hola, buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número 8 llamado Sabertun. El tema que nos toca exponer es la desinfección por cloro. Los integrantes del equipo somos Guerrero Morales Jesús, Gutiérrez López Gustavo Ángel, Jiménez Cruz José Manuel y Rojas Hernández Itzamara Denise. A grandes rasgos, nuestra exposición se divide en 4 temas. En el tema 1 hablaremos sobre la información general del proceso de desinfección. En el tema 2 describiremos un poquito del proceso que se lleva a cabo con la desinfección. En el tema 3 mencionaremos las ventajas y desventajas sobre este proceso y finalmente, y no menos importante, en el tema 4 hablaremos sobre las plantas de tratamiento que emplean este proceso. Pues a grandes rasgos hablaremos sobre los antecedentes del cloro. Para esto es importante mencionar el nombre de 3 químicos que contribuyeron a su desarrollo y descubrimiento. Entonces, el cloro en su forma pura fue descubierto por Carl Wilhelm, un químico de ascendencia alemana y sueca en 1774. Sin embargo, este descubrimiento no fue como tal lo que él esperaba, pues mientras él producía una reacción de oxígeno de manganeso con ácido clorhídrico, pensó que había descubierto un compuesto que contenía oxígeno, pero no fue hasta 1810 que Hurpin Davy le dio el nombre de cloro, y fue él el que descubrió lo que Carl no había visto en su momento. 13 años después, en 1823, el químico inglés Michael Faraday consiguió producir el cloro de forma líquida. ¿Por qué es importante el cloro? Bueno, pues la primera vez que se utilizó el cloro con fines sanitarios data aproximadamente de 1851 en Londres, con el fin de quitar los malos olores a los lodos. Pero no fue hasta 1908 en Chicago que se ocupó para desinfectar el agua. La información general sobre el proceso de desinfección, pues primero vamos a ver en qué se emplea. La cloración del agua es un proceso empleado en los tratamientos de agua para lograr la desinfección de bacterias y organismos patógenos. Por aquí, en esta diapositiva que están viendo, agregamos una imagen donde podemos ver algunos tipos de microorganismos patógenos, en los que encontramos, por ejemplo, bacterias, hongos, protozoos y virus. La cloración se emplea en la parte final de los tratamientos de potabilización, desalación e incluso depuración. En este proceso se busca eliminar los microorganismos que puedan haber sobrevivido a los procesos anteriores. Para esto se añade una sustancia oxidante de cloro o compuestos de cloro que garantizan la calidad del agua ante posibles contaminaciones accidentales o durante su recorrido a través de la red de abastecimiento o saneamiento. Además de lograr la destrucción de patógenos, también es importante mencionar que sirve para eliminar sólidos, minerales y orgánicos no deseados. En este grupo se encuentran las sustancias que provocan olores y sabores desagradables en el agua. Por ahí recordando, pues sabemos que el agua debe de ser incolora, insabora e inodora. Debido a estos casos y otros similares, pues se emplea el proceso de desinfección con cloro. El cloro es un producto químico de gran poder bacteriana y remanente. Este compuesto químico logra destruir las enzimas fundamentales para la vida de estos agentes patógenos. Es decir, el cloro consigue eliminar los microorganismos patógenos que puedan existir en el agua y en consecuencia pues disminuyen la probabilidad de transmisión de enfermedades por medio del agua. Bien, pues primero que nada es importante saber qué es la desinfección. En términos prácticos, desinfectar el agua significa eliminar de ella microorganismos capaces de producir enfermedades. El proceso de desinfección puede llevarse a cabo por agentes físicos y agentes químicos. Oye, ¿y cuál es la que a nosotros nos interesa? Pues en nuestro caso particular hablaremos sobre los halógenos.
Los halógenos, en particular el yodo y el cloro que es el que nos interesa, son agentes antimicrobianos eficientes, tanto solos como parte de compuestos inorgánicos u orgánicos. En todo el mundo, el mecanismo de desinfección más aplicado en los sistemas de tratamiento de agua residual es el cloro y sus derivados. ¿Por qué? Pues ahorita eso lo vamos a mencionar en las ventajas. Fue introducido masivamente a principios del siglo XX y constituyó una revolución tecnológica que complementó el proceso de filtración ya conocido y utilizado para el tratamiento de aguas residuales. Oye, ¿y qué es el cloro? Pues el cloro es un gas tóxico de olor penetrante más pesado que el aire y no combustible ni explosivo. Su poder desinfectante radica en la capacidad de oxidación destruyendo la célula tras provocar la ruptura de la pared celular. En general, puede decirse que las reacciones redox de cloro con las sustancias inorgánicas son muy rápidas, mientras que la oxidación en materia orgánica suelen ser un poquito más lentas, llegando en ocasiones a necesitar hasta varias horas para que se produzca la oxidación total de algunos compuestos. Bueno, pues ahora viene lo bueno, y para esto necesitamos desempolvar un poquito nuestros apuntes de química. Recordando un poquito, pues el cloro es un oxidante fuerte que se suministra en forma gaseosa o como soluciones de hipoclorito de sodio o de calcio. Aquí en la diapositiva podemos ver un fabuloso Cl2 que conocemos como dicloro. Este puede reaccionar con el agua que conocemos con la fórmula H2O para formar ácido hipocloroso. Aquí lo podemos ver representado como HOCl, y ácido clorhídrico, que lo podemos ver como HCl. Este último, el ácido clorhídrico, es el principal agente desinfectante, como se muestra en la ecuación número 1, que es la que les acabo de describir. Oye, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, porque la reacción se lleva a cabo en segundos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el ácido hipocloroso se ioniza en forma instantánea en hidrógeno. Acá lo podemos ver en la ecuación 2. La suma de los componentes del ácido hipocloroso más el ion hipoclorito constituye lo que llamamos cloro libre o residual. El cloro reacciona con numerosos compuestos minerales, ya sea el hierro, magnesio, nitrógeno amoniacal, nitritos, bromuros, yoruros y cianuros, así como materia orgánica presente en el agua. Tanto el ácido hipocloroso como el ion hipoclorito están presentes hasta cierto punto cuando el pH varía entre 6 y 9. Este es el rango usual para que el agua sea natural y potable. Cuando el valor de pH del agua clorada es de 7.5, o sea, que se encuentra dentro de este rango, el 50% de la concentración de cloro presente será ácido hipocloroso no disociado y el otro 50% será ion hipoclorito. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las diferentes concentraciones serán de suma importancia, ya que cada uno muestra una efectividad diferente a la hora de eliminar bacterias, siendo mucho más eficaz el ácido hipocloroso. Oye, ¿pero qué dijiste, Itzamara? Es que no te entendimos. Pues prácticamente lo que acabamos de describir es el lenguaje químico de lo que ocurre con el cloro libre o el cloro residual. Pero si tienen dudas, ahorita terminando la exposición, la maestra, si es posible, nos podría apoyar un poquito en esta parte, en caso de ser necesario. Bueno, pero es importante mencionar que también pueden ocurrir otras reacciones.
Si se reacciona el cloro libre con materia orgánica, tenemos lo que son los organoclorados. Oye, ¿y qué es eso de organoclorados? Pues estos conforman un grupo de pesticidas artificiales desarrollados principalmente para controlar las poblaciones de insectos plagas. De estos grupos resaltan dos. El primero, que son los etanoclorados, que se utilizan como solventes, ablandadores, diluyentes de pintura y líquido para tintorería. Y los trialometanos, que son un subconjunto de los organoclorados, derivados del metano. Algunos de ellos poseen nombres especiales, como el cloroformo, el bromoformo, el iodoformo, siendo el de más ocurrencia y por ende el más estudiado, que es el cloroformo. En esta parte también podemos mencionar que el ácido hipocloroso más el amonio da como resultado lo que son las cloraminas, que resultan ser desinfectantes menos potentes que el ácido hipocloroso, pero más perdurables. Bueno, dicho lo anterior, ahora vamos a hablar sobre la descripción del proceso. Algunas de las características del agua, el cloro y su forma de administración, los puntos de ruptura, las dosis típicas de cloro, pero esto ya es tema de mi compañero Jesús. Adelante, Jesús, por favor. Buenos días, compañeros y profesora presente. Mi nombre es Jesús Guerrero Morales y voy a exponerles la descripción del proceso de desinfección. Se requieren procesos anteriores, como lo pueden ser los sedimentadores, para eliminar la materia orgánica en un gran porcentaje. Bueno, esto sería en la teoría, porque en la práctica a veces suceden cosas que no siempre son previstas y este porcentaje baja. Para subsanar esto se utilizan procesos después para que ya la eficiencia sea casi en un 100%. Uno de estos procesos y de los más usados, se podría decir, es el llamado tanque de clarificación. Este tanque ya ayuda a totalmente dejar el agua libre de sólidos suspendidos. Casi llega a un porcentaje del 99.99%. Ya en otros lugares, en otros países, no estoy hablando del caso de México, pero en otros países, como lo puede ser Estados Unidos, se utilizan procesos de filtración para que el agua, después de ser desinfectada por cloro, ya pueda ser consumida por los seres humanos. Como ya lo dije, aquí en México no se lleva a cabo esos procesos de filtración y pues no puede ser consumida el agua directamente de la llave. En esta plantilla voy a explicar la forma de suministrar el cloro al agua a tratar. La forma más común es mediante gas. ¿Cómo se suministra este gas? Es mediante su presión. Obviamente, en las plantas de tratamiento es medido y controlado para que este gas no sea totalmente liberado. La reacción tiene que ser llevada de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, el agua es mucho más densa que los gases. Entonces, obviamente el gas va a buscar salir del agua. Antes de salir del agua va a llevar a cabo estos procesos de desinfección mediante las reacciones químicas que buscamos. Este proceso de desinfección por gas es el más usado en las plantas de tratamiento municipales, pero también existe el goteo. Este goteo también es controlado y medido y calculado para que sea eficiente casi al 100%. La forma de mezclar el cloro con el agua es mediante un proceso físico que explicaré más adelante. De esta manera es como se suministra el cloro al agua. Formas de implementar el cloro al agua a tratar. En esta plantilla voy a hacer mención de los estados de la materia en los que podemos encontrar el cloro y en los que podemos hacer uso de él. En nuestro caso son los tres estados de la materia principales: el gas, el líquido y el sólido. El gas ya lo mencioné en la plantilla anterior, cómo se hace uso de este. Este regularmente es almacenado en tanques grandes para ayudar a la eficiencia, para no estar cambiando los tanques, aunque también
se puede hacer uso de los tanques pequeños como los que aparecen en las imágenes. El líquido. La forma de cloro en la que encontramos el líquido es mediante hipoclorito de sodio. Este hipoclorito de sodio tiene que ser disuelto en agua y tiene que ser suministrado mediante goteo. Para poder suministrarse mediante goteo tiene que hacerse un estudio para saber cuántas gotas deben de caer al tanque para buscar la eficiencia correcta y no buscar una intoxicación del agua. El sólido. ¿Cómo encontramos el cloro mediante sólido? Es mediante hipoclorito de calcio. Este no es tan común verlo, pero también es usado. El hipoclorito de calcio tiene que ser disuelto en agua para también poder ser suministrado mediante goteo. Punto de ruptura o también llamado punto de quiebre. Será llamado de diferente manera dependiendo del autor y del trabajo que consultemos. ¿De qué hablamos en esta plantilla? Que a medida que se agrega el cloro, las sustancias oxidantes y la materia orgánica reaccionan con el cloro y lo van reduciendo en gran parte a iones de cloro. El cloro continúa reaccionando con el amonio para formar cloraminas. Ya antes de llegar al punto de quiebre, algunas cloraminas son convertidas a tricloruro de nitrógeno. Después del punto y con una continua adición del cloro, habrá un aumento directamente proporcional en el cloro libre, o también llamado cloro residual. ¿Para qué se hace este aumento de cloro o para qué buscamos ese punto de ruptura? Se deja siempre una cantidad excedente del cloro, llamado también, como ya lo dijimos, cloro residual, para tener una capacidad desinfectante y que no haya un rebrote de agentes patógenos. La desinfección por cloro tiene la ventaja de que después de que ya salió el agua tratada de nuestra planta, tiene esa característica de desinfección después de que ya salió, a diferencia de algunos procesos diferentes. Entonces, por eso se busca el punto de ruptura o el punto de quiebre. Dosis típicas de cloro. La dosis típica de manera general obedece una tabla de dosificaciones. Sin embargo, no existe una dosis universal. Esto es porque, como es de suponerse, dependiendo del país y la región, las características del agua van a variar. También porque dependiendo del tipo de cloro, la cantidad de este cloro también va a variar. Para determinar las características del agua a tratar, se usan pruebas de tratabilidad que ayudan a determinar dosificaciones, eficiencia y el tiempo de retención. La tabla de dosificación ayuda por si no se tienen estas pruebas. Estas tablas también son muy confiables porque tienen un estudio detrás y no son sacadas de la manga, pero es más recomendable hacer uso de las pruebas de tratabilidad si es que se tienen. Dependiendo del tipo de cloro, va a variar la cantidad. En el caso del cloro gas, que es el que más se usa, la dosis es de 1 a 1.6 miligramos por litro. Después sigue el hipoclorito de sodio, que es la forma líquida en la que encontramos el cloro, y la dosis es de 0.2 a 2 miligramos por litro. Y el último es el hipoclorito de calcio, que es de 0.5 a 5 miligramos por litro. Dosificación y tiempo de retención. La dosis y el tiempo buscan una eficiencia del 99 al 99.99% de eliminación de agentes patógenos en el agua. Si se tiene una eficiencia por debajo de este rango, se tiene que aumentar la dosis o el tiempo de retención. Es más fácil y más cómodo que se aumente la dosis que los tiempos de retención. Esto es porque el tiempo de retención está relacionado con el volumen del tanque. A mayor tiempo de retención, mayor serán las dimensiones del tanque y por ende más costosa la operación y el mantenimiento del tanque. Entonces, por eso se busca aumentar más la dosis que el tiempo de retención, y el tiempo de retención va de 15 a 30 minutos. Regularmente se busca que el tiempo de retención sea de 15 a 20 para que el volumen del tanque no sea tan grande. Diseño de tanque de suministro de cloro. Primer punto, un tirante óptimo.
El tanque de contacto de agua o el tirante debe de estar entre 1 a 1.2 metros, esto con el fin de que el cloro pueda llegar hasta el fondo en poco tiempo. Relación 1 a 6 o 1 a 10. El largo y el ancho del tanque debe poseer una relación 1 a 6 hasta 1 a 10, es decir, por cada unidad de ancho el largo tendrá 6 o hasta 10 unidades. Todo esto dependerá del volumen que queramos tratar en nuestra planta. Disponibilidad del tipo de cloro. Anteriormente ya se mencionaron los tipos de cloro que se pueden ocupar. Para definir cuál es el que se utilizará en la planta, se deberá considerar las posibilidades de obtenerlo y el gasto que éste conlleve. Factores importantes a considerar: mamparas o muros de retención. Estos muros tendrán la misma altura del contenedor y sirven para generar una turbulencia en el agua que ayude a la distribución del cloro. Esto mediante el choque, donde se genera una agitación. Esto combinado con el tiempo de retención que pasa desde que entra al tanque hasta que sale del mismo, nos dará como resultado la eficiencia. Eso está representado con el dibujo que tenemos en la parte izquierda. Aquí es donde entra el agua a nuestro tanque de desinfección, y estas son las mamparas a las que hago alusión. Aquí es donde se lleva, bueno, en las esquinas se podría decir, es donde se lleva a cabo la turbulencia, y esto aunado al tiempo de retención que también hice referencia, es que nos da la desinfección aquí, que es cuando sale el agua ya tratada. Otro factor importante a considerar es que a mayor temperatura del agua, mayor será la eficiencia, y que a mayor acidez, menor será la dosis. Transportación del cloro. El transporte de cloro, ya sea líquido o gaseoso, debe ser por medio de tuberías de acero de 1 milímetro de diámetro. Nunca se debe ocupar el PVC o los plásticos, pues el cloro ataca a estos materiales, es decir, los corroe. Para esto tenemos diferentes formas de agregar el cloro, como son las bombas dosificadoras o los hipocloradores. Lo que se usa con más frecuencia es una bomba de diafragma. Sin embargo, existen otros dispositivos disponibles, tales como los tanques de presión, en los que se almacena la solución del hipoclorito, lo cual es forzada a salir mediante bombeo de agua o aire. Cloradores. Se clasifican en dos tipos básicos: los de presión, donde el gas se inyecta directamente desde los cilindros, y los de vacío, donde la construcción creada por un tubo de Venturi produce una presión negativa. Esta se transmite a través de todos los dispositivos internos de los cloradores y las líneas de conducción. Los primeros son más costosos, pero tienen la ventaja de que no necesitan suministro adicional de agua ni de energía eléctrica. Sin embargo, los de vacío son más seguros y confiables, por lo que su uso es más extendido. Que es el proceso de desinfección por cloro. Hasta ahorita hemos visto todas las partes que componen este proceso. Entonces vamos a ver cómo funcionan en conjunto. De este lado podemos ver cómo entró el fluido. Entonces, de este lado viene la tubería con el agua que ya ha sido previamente tratada y se encuentra en alrededor del 99% de pureza. Digo alrededor porque no siempre resulta ser tan alto el valor, pero de todas formas este proceso es para aumentarlo. Entonces, viene aquí entrando el agua. Igual aquí se va a encontrar la tubería del cloro, ya sea de forma gaseosa o de forma líquida, y se va a inyectar al agua que está fluyendo. Una vez que se inyecta el agua, comienza su recorrido a través del tanque de contacto con el cloro hasta llegar al final y poder salir y poder ser distribuida, almacenada, dependiendo de su uso que se le vaya a dar. Entonces, por lo que podemos ver, es bastante fácil. Entra el agua con el cloro aquí inyectándose, o incluso inyectándose antes para que ya nada más cumpla con el recorrido. Comienza a fluir lentamente, porque hay que recordar que tiene que cumplir con cierto tiempo de retención. Entonces va a fluir de forma lenta hasta llegar al final. Una vez pasado su tiempo de retención, saldrá. ¿Cómo sabemos cuándo cumple su tiempo de retención? Para eso, en base a eso más bien, está diseñado el tanque, para que sea el tiempo acordado. Recordemos que va entre 15 y 30 minutos el tiempo más o menos. Entonces, una vez que terminamos esto, pues comienza a salir de aquí. En la fase de arranque, yo
considero que aquí vamos a comenzar a jugar con el cloro. A lo mejor sale un agua con un 99.5, un 99.1, entonces vamos a tener que agregar más, y al agregar más puede pasar algo, que es que el agua termine saliendo con exceso de cloro libre. Entonces, una vez que llegamos a eso, el cloro residual es demasiado alto, pasamos con una decloración. Ahora bien, ¿cómo saber que el agua contiene mucho cloro? La forma más fácil es la prueba DPD. Aquí la podemos ver. Y básicamente hay diferentes tipos de kits. Este es uno de ellos. En el tubo se agrega el agua que se quiere analizar y se le va a agregar dietilparafenil dimina. Este es un compuesto que reacciona con el cloro tornándolo de color rosa, y en base a la coloración vamos a determinar cuántos miligramos de cloro tiene por litro, ¿sí? Esta presentación de dietilparafenildiamina puede venir ya sea de forma líquida, de forma de pastillas, de polvo. Hay diferentes presentaciones, no hay una que sea específicamente ni que se recomiende. Este proceso puede ser con cualquiera de sus presentaciones y es muy fácil. Rápidamente toma la coloración. Aquí hay que tener entre 0.2 y 0.5 de cloro, ¿sí? Entre esos rangos debe de estar. Ya si vemos un color rosa más fuerte, entonces esa agua tiene muchísimo cloro y puede ser tóxica. Recordemos que el cloro es tóxico en grandes cantidades. Entonces, para una decloración, lo más usual es dióxido de azufre y carbón activo. El dióxido de azufre es un gas también tóxico que oxida, y en este caso pues contrarresta lo que es el cloro residual, disminuyéndolo junto con él. La cantidad requerida de dióxido de azufre va siendo de 1 a 1, es decir, que por cada miligramo de cloro que haya, pues va a haber un miligramo más bien se le tendrá que agregar un miligramo de dióxido de azufre. Hay que tener mucho cuidado. No hay que pasar de la dosis que necesitemos, porque como les comenté, esto también es tóxico. Entonces, si queremos desintoxicarla pues, y agregamos de más, pues vamos a seguir con agua intoxicada que nos va a afectar. Ahora, de carbón activado pues se ocupa menos porque es más caro, ¿sí? Lo que tiene el carbón activado es que absorbe toxinas. En este caso pues va a absorber lo que es el cloro. El exceso de cloro lo va a absorber. Se ocupa con mallas, ¿sí? Pones entre dos mallas carbón activo para que el agua vaya fluyendo y el cloro y el carbón vaya absorbiendo lo que es el cloro, ¿sí? Ya sale del otro lado de la malla sin nada de carbón. Hay que cuidar que no se nos cuele nada de carbón y salga un líquido ya con condiciones óptimas, ¿sí? Entre estos dos pues se ocupa más lo que es el dióxido de azufre porque termina siendo mucho más barato que el carbón activo. Entonces necesitan de cloración, dióxido de azufre. Su presentación es en gas y de igual forma que el cloro se va a inyectar. A continuación, mi compañero Gustavo les va a hacer una pequeña presentación de las ventajas y desventajas de ocupar cloro. Los dejo con él. A continuación comenzaremos con las ventajas y desventajas que tiene este proceso. Las ventajas. Se pueden obtener una desinfección efectiva con un periodo de contacto de 10 minutos. El valor de cloro residual no cambia para valores de pH entre 6 y 8, y en un amplio intervalo de temperatura. Mejora el olor y el sabor del agua potable. Es posible mantener el efecto desinfectante a lo largo de la distribución. Sabemos también que es una tecnología bien establecida. Con esto nos referimos a que el uso de este método de desinfección ha estado presente por tanto tiempo que ha alcanzado la madurez adecuada para ser totalmente recomendable y práctico. Es muy eficiente, pues ya que ha alcanzado cierto desarrollo, su uso es tan viable como el de cualquier otra tecnología que se utiliza para la desinfección de aguas tanto residuales como de uso contacto directo. La reacción con el amoníaco genera un efecto desinfectante adicional. Si es bastante bueno utilizar cloro como desinfectante, su reacción al entrar en contacto con el amoníaco genera una mejora dándole mayor eficiencia. Tiene también un efecto germicida. Durante un largo tiempo brinda una mejora en la calidad del agua y evita el incremento desmedido de gérmenes. Es relativamente económico.
Su costo no es tan elevado como el de uso de los activados y es más asequible para poder implementarse en plantas de tratamiento de agua residual que estén en comunidades menos urbanizadas. Su uso es más tradicional. Como se ha mencionado con anterioridad, su uso es de gran confianza para aquellos usuarios que ya han tenido que realizar una desinfección en aguas residuales. Desventajas. Sabemos que se tiene que realizar una descloración o decloración, necesario en algunas ocasiones. Esto tiene la finalidad de reducir las grandes concentraciones que pueden estar presentes en el agua y así evitar una toxicidad alta. Esto es la generación de subproductos tóxicos, fenómeno descubierto y ampliamente investigado desde los años 70, encontrándose subproductos como las cloraminas, trialometanos, ácidos alocéticos y halógenos orgánicos disueltos, que se han identificado como potencialmente cancerígenos, en concentraciones menores a 0.1 microgramos por litro. Es un problema importante, es el impacto de que estos influentes clorados pueden ocasionar en el ecosistema que los recibe. Incrementa las medidas de seguridad. Si bien es muy eficiente, es necesario tomar en cuenta una lista de recomendaciones, así como los aspectos a tomar en cuenta a la hora de trabajar con este proceso de desinfección. Las dosis utilizadas para inactivar coliformes no actúan en algunos virus, esporas o quistes, así que resulta muy poco práctico ante situaciones así. Continuamos con que el pH de agua puede ser reducido si la alcalinidad es insuficiente por la generación del ácido hipocloroso. También sabemos que libera compuestos orgánicos volátiles, lo que nos lleva a encontrar olores peculiares y muy singulares de diversos elementos presentes en el agua. Vamos a iniciar con el último apartado, que son las plantas de tratamiento que ocupan el cloro como desinfectante. Aquí vamos a partir de la suposición que el 87% de las plantas activas en México ocupan el cloro. ¿Por qué partimos de una suposición? Pues, siendo sinceros, no encontré un documento o algo que nos especificara de todas estas plantas que tenemos, cuáles específicamente ocupan el cloro como desinfectante. Solo encontré más o menos el porcentaje de todas estas que lo ocupan. Entonces, si tenemos 2.642 plantas activas en México, alrededor de 2.230, que es el 87%, ocupan el cloro. Esto, pues, como se comentó anteriormente, es porque es más barato y más fácil de cierta forma de obtener. Entonces, ¿quieres desinfectar? La mayoría ocupa cloro. Un ejemplo de ello es la planta de tratamiento de aguas residuales llamada Centenario, que está ubicada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Inició sus operaciones desde 1999 y tiene un proceso biológico de lodos activados, y aún después de sus lodos activados pasan a ocupar cloro para su desinfección. Entonces, algo que se nos debe quedar es que alrededor del 87% de las plantas ocupan cloro. Por ahora, a lo mejor y después puede aumentar o puede disminuir, ya veremos. Con esto terminamos, muchas gracias por su atención. Paso a hacer muestra de las referencias que ocupamos, por si alguno tiene alguna duda. Entonces, estas son las referencias, de aquí se sacó el mapa y la información. Lo que es el manual de agua potable para alcantarillado y saneamiento tiene lo que es un muy buen apartado de hablando sobre el cloro, especifica mucho más cómo se debe de transportar el cloro, o más bien lo que son los cloradores. Ellos te manejan un poquito más de información sobre ellos, por si alguien quiere investigar más sobre esto, pues aquí es esta es una buena referencia para investigar. Con esto finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias.